Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de amor y misericordia, en este día maravilloso, solemnidad de San Pedro y San Pablo, te alabamos, Señor, porque a través de ellos y de los demás apóstoles permitiste que llegara la obra misionera a todo el mundo. Permitiste que conociéramos a tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Regálanos tu Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios de este día, ponerla en práctica en nuestras vidas y hacer tu santa voluntad. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Estamos celebrando, mi amor, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La iglesia celebra fiestas aparte de cada uno de ellos. Celebra la fiesta de la Conversión de San Pablo, celebra la fiesta de San Pedro, en fechas distintas, pero hoy 29 de junio quiere juntar a los dos para mostrar su importancia. Pedro, como ese testigo fiel de Jesucristo, que lo conoció, que estuvo con él, que fue su discípulo, y Pablo, que aunque no lo conoció en vida, lo conoció perfectamente después de resucitado, cuando él todavía perseguidor de los cristianos, pues celoso de la ley, rechazaba la doctrina del nuevo camino. Sin embargo, Jesucristo, al aparecérsele, él se convierte para ser testigo de su evangelio. ¿Qué te dice a ti, mi amor, celebrar la fiesta de cualquiera de los apóstoles? ¿Por qué es importante? Pues es que ellos fueron instituidos por el mismo Jesucristo. Ellos lo conocieron, ellos vivieron con él, ellos aprendieron la gran labor, la gran misión que él les encomendó. ¿La labor de qué? De servir a los demás, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, ¿sí? El servicio que él vino a ofrecernos a nosotros, porque él mismo dice que él no vino a este mundo a que le sirvieran, sino a servir. Entonces les enseñó a ellos a servirnos a todos nosotros, y pues nos enseñó cómo debemos de servir en realidad, ¿sí? Lo debemos de hacer por amor, por caridad, por entrega, por amor al mismo Jesucristo, porque el mismo Jesucristo vino aquí siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo esto. Él vino fue a enseñarnos a servir y a decirnos que todo lo podemos hacer en nombre de Él, que nada podemos hacer por méritos propios, porque no podríamos hacer nada sin el poder y la voluntad de Él. Muy bien, mi amor, efectivamente, todo servicio, toda obra que realicemos, cuando lo hacemos en nombre de Dios, pues sale perfecta. Y muy bien lo que dices, ellos conocieron a Jesús, fueron testigos fieles de su muerte y de su resurrección. Si bien el apóstol Pedro estuvo con él directamente y el apóstol Pablo no lo conoció en vida, sin embargo se le reveló todo el misterio de la salvación. Sí. El apóstol Pedro representa entonces, pues, desde su nombre, la piedra, la roca firme que el Señor coloca para dirigir la iglesia. Hoy en el Evangelio escuchamos eso: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después del reconocimiento del apóstol Pedro de quién es Jesús como el Mesías, el Salvador, Jesucristo le entrega ese poder, le entrega ese reinado y le encomienda el cuidado de toda la iglesia. El apóstol Pedro, pues, vicario de Cristo, O sea, el primer obispo.
efectivamente, sí, el vicario de Cristo, el primer obispo, primer papa de la iglesia, y primer obispo, claro, porque el papa es un obispo, que es el obispo de Roma, pero es el primer obispo entre todos los obispos, y por eso tiene esa autoridad. A él entrega la llave del reino de los cielos para que lo que ate en la tierra quede atado también en el cielo. O sea, mi amor, que ahí están hablando acerca de que los sacerdotes son demasiado importantes en nuestra iglesia católica y que Dios, el mismo Jesucristo, que es el mismo Dios, los instituyó para que tuvieran el poder de perdonar pecados. ¿Es así? Claro, en ese texto del Evangelio donde Jesús le dice que le entrega la llave del reino de los cielos para que ate y desate, está hablando de eso, del poder para perdonar, para absolver los pecados, pero también para no absolverlos si efectivamente no hay condiciones de arrepentimiento del pecador para acercarse a Dios. Pero entonces, efectivamente, es importante tener en cuenta esto. El apóstol Pedro, esa roca firme, y el apóstol Pablo se simboliza con la espada firme de la palabra de Dios, esa sagacidad con la que anunció el reino de Dios, firme hasta la muerte también. Dio su vida. Ambos dieron la vida. El apóstol Pedro es crucificado al final y va a manifestar que no quiere ser crucificado como su maestro, que no es digno, y por eso es crucificado boca abajo. Sí, y el apóstol Pablo igualmente va a ser después decapitado con la espada. Y la espada, que representa entonces la palabra de Dios, espada doble filo que entra y penetra hasta el fondo del alma, es también allí la espada física, la que utilizan para cortar su cabeza. Pero eso no impide que el reino de Dios siga avanzando. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo mueren ambos como mártires, pero la palabra de Dios se extenderá hasta los confines de la tierra, está como muy viva todavía, como así lo había prometido el Señor, y está viva y seguirá viva eternamente, porque es palabra de vida eterna, la palabra de Cristo Jesús, por la que ellos dieron testimonio, por la que ellos fueron capaces de entregar la vida, y todos los demás apóstoles hicieron lo mismo. Ojalá pudiéramos nosotros hacer lo mismo. Exacto, y es la tarea que tenemos. El Señor nos invita a eso, a dar testimonio de Él hasta la muerte, si es necesario. O si es necesario, ciertamente, morir por Cristo, no importa cómo. Lo importante es que el último día también el Señor nos, efectivamente, cuando nos llame a pedirnos cuenta, también estemos evangelizando. De esa manera estamos dando la vida por Cristo, porque no se trata de que solamente el mártir que derrama su sangre de manera concreta por anunciar la palabra de Dios, solamente él haya dado la vida y haya entregado su vida hasta la muerte por el anuncio de la palabra de Dios. No, todo el que es fiel al seguimiento de Cristo, todo el que es fiel al anuncio del reino de Dios, es testigo de la palabra de Dios de manera permanente, hasta el día de su muerte, no importa cómo muera, pues está siendo sencillamente testigo del amor de Dios. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé la fuerza para seguir avanzando en el camino de la santidad, de la búsqueda de la conversión. Como seres humanos todos nos equivocamos. El apóstol Pedro se equivocó, el apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces, el apóstol Pablo se equivocó, persiguió a los discípulos de Cristo en principio, celoso de la ley ciertamente, porque él lo hacía por amor a Dios, pero pensaba que esa era una secta que estaba apareciendo, que era un grupo distinto, y resulta que él entenderá que justamente lo que aparece en ese camino no es solamente el mismo, es la plenitud del camino de la salvación. Jesucristo es el que viene a dar a mostrarnos totalmente el rostro de Dios. Él mismo es Dios, y Pablo lo va a reconocer de esa manera, tanto que va a terminar diciendo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, y por eso vive del amor del Señor, que se entregó por él con toda la generosidad. Pasó carcelazos, pasó persecuciones de toda índole. Es decir que tremendamente tanto él como el apóstol Pablo hicieron claro la voluntad de Dios. Sufrieron una partecita, sí, de lo que sufrió Jesucristo en esta tierra, y lo hicieron con todo el amor. No les importó, porque reconocían que al dar la vida por Cristo estaban efectivamente viviendo, exactamente, estaban desde ya prefigurando lo que iba a ser esa felicidad del reino, de la cual ya gozan, y por eso se les llama santos. Santo es el separado para Dios, aquel que se ha separado de este mundo para estar con Dios, y por eso ellos son santos. Por supuesto, el santo perfecto es Jesucristo, el único santo, el santo de los santos,
pero Él nos comparte la santidad, porque Él lo ha dicho: ustedes sean santos como yo soy santo. Entonces los apóstoles, y primero la Virgen María, la gran apóstol, la Madre de Dios, la que sí no tuvo ningún pecado, ella está totalmente en el cielo, plenamente desde siempre, desde que Jesucristo se la llevó después de su muerte, y con la asunción la lleva a ser glorificada con Él en el cielo. Pero también los demás que han muerto dando la vida por la salvación, dando la vida por el anuncio del reino, dando la vida por Cristo Jesús en lo que hacen, pues también han gozado de ese título de santidad. El apóstol Pedro hoy y el apóstol Pablo, grandes santos, columnas de la iglesia, a quienes honramos y celebramos, y a ellos les pedimos su intercesión. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Te alabo, te bendigo, Padre Santo, por cada amanecer, por cada bendición, por permitirnos estar en familia. Te pedimos, Señor, que por intercesión de San Pedro y San Pablo podamos dar la vida si es necesario, así como ellos, dando la fuerza, la fortaleza, la valentía para anunciar tu palabra, que no nos dé miedo, que no nos dé pena, anunciar que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que podamos hacer la voluntad que hicieron ellos y que hizo Mamita María, porque ella siempre fue y será siempre fiel a ti. Gracias por entregárnosla como madre. Y Mamita María, intercede por cada uno de tus hijos, que te necesitamos y que necesitamos tanto a tu Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido día. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Permítenos reposar, Señor, En tu hogar santo de Nazaret, Dios es bueno, todo el tiempo. y todo el tiempo Dios es bueno.